por retraso. Bueno, yo estoy encantado, lo primero, porque me habéis quitado años, porque me habéis dicho 30 años de experiencia en la profesión. No, no, tengo 40 años de experiencia en la profesión. Bueno, y además estoy encantado por ser el último, porque esto imagino que será como en Eurovisión, que lo mejor es ser el último, porque así es, la gente se va con el recuerdo de la última canción, ¿no? Pues aquí espero que sea lo mismo. Lo que no estoy tan encantado porque ya he contado muchas de las cosas que yo iba a contar. Yo voy a hablaros de las charlas moteras que estamos haciendo en el Motoclub Mafre, que nos hemos estrenado con esta campaña que hemos llamado La Moto, la Solución. Como ha dicho Carles, pues me podéis interrumpir tantas veces como queráis. Yo os diría que cuantas veces, más veces me interrumpáis, quiere decir que va a ser más entretenido y más animado esta presentación. Yo lo que voy a hacer es compartir ya la pantalla para que veáis un poco la presentación que os he preparado. Ya la tenéis ahí. Y bueno, pues vamos a empezar. Esto ya lo sabéis. Vamos a la siguiente pantalla. Quería hablaros un poquito sobre Mafre, porque a todo el mundo nos suena Mafre. No me voy a extender mucho, ¿eh? Pero es bueno que lo conozcamos porque es una compañía, fijaos que es una compañía, que hay datos que son impresionantes. 31 millones y medio de clientes en el mundo, o sea, es todo un país, pero es que en España hay casi 7 millones y medio. Es una compañía que está en 38 países, es una aseguradora de referencia en el mercado español y yo diría que también fuera de España. Y líder en algunos segmentos, como es el tema de automóviles. Automóviles incluye motos, en nuestro caso, hogar y empresas. Tiene 32.000 empleados y solo en España 11.000 empleados. Es decir, es una compañía gigante. Pero vamos a empezar a hablar de motos, que seguro que es lo que más os apetece. Porque Mafre siempre he cuidado mucho las motos. Yo como usuario y motero también desde hace más de 40 años, pues realmente agradezco mucho esto a Mafre. Siempre he estado del lado de los motoristas. Nosotros decimos moteros y motoristas porque incluimos a todos. Este club, el Motoclub Mafre, empezó para clientes de motos, siempre gratuitos para clientes, en 2014. Es decir, que si todo sale bien, el año que viene cumplimos 10 años. Pero es que en estos 10 años hemos conseguido convertirle en el más grande de España y probablemente en el más grande de Europa. 300.000 socios. Pero ojo, esto no es, cuando decimos 300.000 socios, no es 300.000 personas que reciben una cartita que dice, eres socio del Motoclub Mafre para que uses los subventajas y tal. No, no. Estamos hablando de 300.000 motoristas que hacen uso de las ventajas del club. Por eso la otra cifra que estáis viendo ahí habla de 1,5 millones de lo que nosotros llamamos servicios. Es decir, ofrecemos servicios de todo tipo. Tenemos un servicio del que yo me siento particularmente orgulloso, que es el motoconsultorio, donde la gente nos pregunta y en 48 horas respondemos las dudas. Hay dudas, algunas de ellas bastante locas, otras muy razonables, pero en general la verdad es que hay de todo y es uno de los servicios que yo particularmente más me gustan. Y os diría que otro de los que más me gustan porque me encanta siempre la formación y creo que la seguridad y el buen uso del automóvil y por supuesto de la moto pasa por la formación y en esto en el club hemos hecho muchas cosas y perdonar que esté modestia, muy interesantes y que han tenido muy buena acogida por parte de los socios, bueno, aparte de presencia en eventos, descuentos, que esto siempre viene bien, en fin, el Motoclub Mafre es un motoclub realmente importante, pero queríamos dar un paso más allá. Ya entro a hablar del tema de podcast, pero dejadme que cuente un poco cómo empieza todo esto. Porque efectivamente, Motoclub Mafre, pues era el club más grande de España y, como digo, probablemente de Europa, pero ¿qué queríamos hacer? No solo queríamos dar servicio, sino que queríamos dar voz a los motoristas. Yo creo que todos los motoristas, todos los que vamos en moto, tenemos el complejo de que no se nos considera o se nos considera por la actitud de unos pocos, no siempre muy civilizada. Fijaos, permitidme que cuente una anécdota, porque recientemente Jorge Prado, un español de 22 añitos, ha sido el primero en ganar el campeonato del mundo de motocross de la máxima categoría. Bueno, pues a Jorge Prado, ojo,
el motociclismo español ha dado a España más de 140 títulos, por cierto, muchos de ellos conseguidos por gente de Valencia y de esa zona. Bueno, pues Jorge Prado no salió en ningún medio, incluso hubo algunos, lo cito aquí porque me apetece citarlo, porque es cierto, como el hormiguero, que dijo que no era suficientemente importante. Realmente los motoristas sentimos que no se nos hace el caso que debía. Entonces pensamos que el Motoclub Mafre podía ser pues una referencia y que podíamos pues empezar a generar contenido de interés. Empezamos esto por una campaña que la llamamos No le llames paquete y cuídale. Bueno, yo creo que todos los que vais en moto, que seréis muchos o tenéis cierta familiaridad con el mundo de la moto, pues sabréis que al pasajero se le llama paquete. Bueno, y no se le llama paquete de forma, digamos, despectiva, ¿no? Pero yo creo que esto encierra un poco eh, que no se le tiene en cuenta tal y como se debiera. Aquí, en la experiencia propia, la mía propia, cuando voy por ahí a montar en moto, a hacer una excursión en fin de semana, pues me encuentro que el que va en la moto, realmente, el que lo conduce, pues va equipado, bien equipado, a veces incluso a la última, ¿no? Porque los motoristas para eso son muy pijos, un casco de última generación, una cazadora súper chula, que es el airbag, unas botas, y en cambio el pasajero o la pasajera, da igual, o la pasajera o el pasajero, pues van con el casco que teníamos ahí en una esquina, unas zapatillas de deporte, una chupa que tenía de cuero por ahí pasada de moda y que desde luego no tiene protecciones. No solo hicimos una campaña en la cual dimos voz a nuestros socios, sino que además fuimos más lejos y de la mano de Cesvimat, que es una compañía de Mafre, que también ha participado en esta campaña y en la que hemos hecho ahora también, hicimos un crash test, ahí ves el resultado, bastante espectacular, en el cual el piloto, el conductor, iba equipado perfectamente, con todo a la última, y el pasajero iba equipado legalmente, o sea, no llevaba lo que la ley le exige, que es básicamente un casco, ni guantes, ni botas, nada. Y analizábamos un poco los resultados que tenía en un caso de un accidente, pues ir bien equipado o no ir bien equipado. Bueno, permitidme de nuevo una inmodestia, yo creo que fue todo un éxito porque mucha gente se ha concienciado de que, bueno, lo que era al final el lema de la campaña, el nombre era No le llames paquete y cuídale, pero el lema era si nos caemos los dos, no te caes tú solo. ¿Qué hemos hecho este año? Bueno, creemos que es un año importante que muchas grandes empresas, y entre ellas Mafre a la cabeza, están preocupadas por la movilidad sostenible. Nosotros, como motoristas y moteros, o moteros y motoristas, pensamos que la moto quizás pueda aportar algo a esto. Por eso titulamos esta campaña La moto, y entre interrogantes, la solución, porque creemos que la moto puede ser no la solución en mayúsculas, pero sí una parte de la solución, porque además una parte sencilla, rápida, clara, porque el que lo contamos en la campaña, el que una persona vaya en moto en la ciudad o en un coche es que una moto ocupa 5 o 6 veces menos espacio, pesa 5 veces menos y además la gente que va en moto, no solo ella va más deprisa, sino colabora que los demás, aunque no sean usuarios de la moto, también tengan un tráfico más fluido. O sea, que creemos que ir en moto es bueno para ti, aunque hay que asumir riesgos, esto es parte de lo que comentamos en esta campaña, pero también es bueno para todos los demás. Y aquí queríamos convertir, como decía, a los socios del club en portavoces de lo que opina el mundo de la moto. Preguntamos a nuestra gente, ¿no? Pero también queríamos ir un paso más allá. Preguntar a expertos del mundo, relacionados con el mundo de la moto, pero de diversas maneras, qué opinaban acerca de la moto como solución a la movilidad y acerca de la moto en general. Bueno, veo que no me estáis interrumpiendo nada, pero podéis hacerlo cuando queráis, insisto. Cuando pensamos cómo hacer esta campaña, pues le dimos muchas vueltas y pensamos todos que el podcast era una herramienta fantástica. Aquí os tengo que hacer también, no es una anécdota, contaros un poco que personalmente es que yo soy un usuario de podcast. Me encantan los podcasts porque los podcasts, a diferencia, por ejemplo, de los vídeos que te exigen concentrarte y hacer solo eso,
Los podcasts los puedes oír, en mi caso, cuando voy conduciendo en el coche, cuando estoy en mi taller mecaniqueando con mi moto, haciendo, o limpiándole, que ya sabéis que a los motoristas nos gusta que la moto esté muy limpia, o cuando cocino, que soy muy cocinillas, me pongo un podcast sobre algún tema que me interese, historia, motos, tal. Y yo creo que son momentos en que te permiten, le dedicas una atención especial. Es una forma de estar más conectados con nuestros socios por la facilidad que tiene el podcast frente a otros formatos. Y luego, además, parte del podcast, nos gustaba el formato conversacional, porque creemos que es muy importante transmitir ideas, pero también el tono. Yo creo que una conversación, más que una ponencia como la que estoy haciendo yo, pues siempre acerca más a la persona que está hablando contigo, interactúa contigo, le puedes interrumpir, entre los dos yo creo que suman, ¿no? Entre las o dos o más que participen. Y luego además, ya lo sabéis todos, porque estoy hablando de podcast, seguramente, pues a personas que saben de podcast más que yo, que el podcast tiene una ventaja, que es una difusión muy rápida en plataformas, en múltiples plataformas, ¿no? Lo cual es muy interesante a la hora de intentar hacer una comunicación de campaña. También os digo que estamos en el territorio podcast muy, muy convencidos en este formato, pero que estamos en un primer paso, porque empezamos, el formato de charlas moteras nos gustaba mucho a nosotros y gustaba mucho a nuestros socios. Empezamos haciendo directos, luego vídeos, pero pensamos y también un poco sondeamos la opinión de la gente que nos escuchaba, que muchos de ellos, incluso aunque fueran vídeos, lo escuchaban en formato podcast realmente, ¿no? Y pensamos que era una oportunidad esta campaña para arrancar, dar un primer paso en que las charlas monteras se conviertan en un podcast de referencia. Que, bueno, esto, como os digo, también lo conocéis tan bien como yo, porque estos 5 episodios, la ventaja que tienen estos 5 episodios, siendo un podcast, es que se pueden escuchar en muchas diferentes plataformas. Podemos competir, o intentarlo por lo menos, con Shakira, con cantantes, con historias de todo tipo, porque podemos estar en Spotify, en Evox, Apple, en Spreaker, en muchas plataformas a la vez. Cuidamos mucho o le dedicamos mucho tiempo y mucha dedicación, valga la redundancia, a elegir a los expertos, porque los periodistas decimos que lo importante es encontrar a gente que tenga algo interesante que contar. Si lo sabe contar, mejor, pero si no lo sabe contar, para eso estamos los periodistas, para hacerlo más ameno, o intentar sacarle lo más interesante. Pero si ya tienen una historia que contar, si ya tienen algo que contar, pues magnífico, todo va a ser mucho más fácil. Ya sabéis que cuando se habla del tráfico, siempre se dice que en el tráfico, o en los accidentes, pero en el tráfico sin accidentes, hay 3 actores, que son el vehículo, la carretera y el conductor. Pensamos que estos 3 actores tenían que estar. Por eso invitamos a José María Riaño, que aparte de buen amigo, es secretario general de la Asociación Nacional de Empresas del Sector de las Dos Ruedas. Yo creo que muy pocas personas saben más de motos, pero no ya del pasado de motos o de las motos de ahora, no. Una cosa muy importante para lo que queríamos hacer, de lo que está por venir en el mundo de la moto. Yo creo que este es un podcast, este episodio, muy, muy interesante. También invitamos, me voy a saltar el orden que aparece en pantalla. En pantalla veis el orden cronológico en el que se deben emitir. Yo voy a seguir con mi argumento. Invitamos a quien representaba, de alguna manera, a los conductores, porque los conductores, nadie nace motero o motorista. Hay que ir a una autoescuela y aprender. Entonces, tuvimos el lujo de contar con Sergio Olivera, un verdadero lujo, os lo aseguro, vicepresidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas, porque además creemos que hay un déficit en la enseñanza a conducir, pero no solo en las motos, también en los coches. Os voy a dar un dato. Se dice que en España, en algunas ciudades, esta relación es todavía peor. De cada 3 accidentes graves en el que ha involucrado una moto, 2, la culpa es del contrario, del coche o de otro vehículo que no es una moto. Es decir, consideramos muy interesante que también cuando alguien va a sacarse el carnet de coches o de otra cosa que no es una moto, pues le digan que las motos son vehículos muy vulnerables. Si yo cuando estoy profesor de autoescuela y ahora doy cursos de conducción,
conducción deportiva, pero a veces conducción turística, de seguridad. Siempre digo a los motoristas, a ver, o frenas o giras. Lo de frenar y girar se lo dejamos a Mar Márquez, y aún así a veces se va al suelo, ya lo sabéis. Pero o frenas o giras. Eso el conductor del coche no lo sabe. Yo estoy harto de ir en una moto a una rotonda y a veces voy con un coche o con una furgoneta. La actitud de los que vienen por la rotonda es distinta. Pero cuando hay una moto dice, ya frenará por la cuenta que le trae. Bueno, es que ya frenará si puedes. Yo creo que este podcast de Sergio Libera es especialmente también muy, muy interesante. Y luego, como os digo, invitamos, pues el otro actor es la vía. Invitamos a Jacobo Díaz Pineda, que es el director general de la Asociación Española de las Carreteras. Yo aquí voy a dar un apunte. Todos sabemos que los coches más que las motos también. Las motos ya empiezan a tener radares, empiezan a estar conectadas, pero en los coches, en los vehículos de cuatro o más ruedas, es el vehículo conectado. Tiene un montón de ayudas, está conectado, interactúa, pero se ha convertido en vehículos inteligentes. Pero como decía Jacobo, y esto lo hago mío porque me pareció un planteamiento muy inteligente, valga la redundancia de nuevo, los vehículos son inteligentes y las carreteras son tontas. Las carreteras no es una lámina de asfalto y unos guardarraíles en el mejor de los casos, en el mejor de los casos que no son peligrosos para los motoristas, no, tienen que ser mucho más. Las carreteras tienen que tener infraestructuras que interactúen con el coche. Tiene que haber los límites de velocidad que no sean genéricos, sino sean específicos en función de las condiciones. Porque, en mi opinión, 120 es un límite hoy día, yo diría que excesivamente prudente, a lo mejor, según las circunstancias, pero, por ejemplo, de noche lloviendo, para según qué vehículo, a lo mejor debería de ser menos. En cualquier caso, las carreteras inteligentes son el siguiente paso que hay que dar. Luego tuvimos a Jorge Garrandés. Jorge Garrandés tiene varias ventajas. Yo creo que es la persona que yo conozco que más motos ha estrellado, con la ventaja de que él no iba encima, porque lo que hace son crash test. Y además es motorista, con lo cual tiene esa sensibilidad que no todos tienen. Yo creo Jorge Hernández es el responsable de áreas de SESBIMAP, que es una empresa, como os digo, que es de Mafre, donde se hacen, entre otras cosas, este tipo de estudios. Además, hacen estudios muy interesantes, porque no solo se habla de las consecuencias que tiene para los pasajeros, sino también para el vehículo. Es que hay vehículos parecidos, similares, de igual precio, de igual categoría, que en caso de accidentes unos son carísimos de reparar y otros no. Este tipo de cosas tan interesantes y a veces tan insospechadas para los profanos es lo que hace SESBIMAT, entre otras muchas cosas. Yo con Jorge disfruté mucho porque en el fondo es hablar con un colega. Y debo confesar que Álvaro Guitar, que es el director de sostenibilidad de Mafre, pues honestamente, si oye esto Álvaro, a lo mejor se enfada conmigo, espero que no. Yo era el que menos esperanzas tenía, porque, bueno, pues al final es de Mafre y será muy políticamente correcto. Pues no, yo creo que Álvaro fue una sorpresa porque nos contó muchas cosas muy interesantes acerca de cómo hay empresas que de la sostenibilidad pues hacen pues un anuncio, una campaña, y hay empresas que se toman la sostenibilidad en serio, ¿no? Y yo creo que la intervención de Álvaro Guitar dejó muy claro qué clase de empresa es Mafre en este terreno, ¿no? Bueno, todo esto, todas las conclusiones de la encuesta y todas las conclusiones que tuvimos hablando con todas estos 5 expertos, pues son los que nos van a permitir arrancar esas charlas moteras en formato podcast, que arrancamos el 16 de octubre, y bueno, pues nos va a llevar hasta el 11 de diciembre, pues ofreciendo yo creo que charlas en un formato que, como os digo, a mí me gusta mucho, soy un gran aficionado al podcast, y además charlas muy, muy interesantes. Y luego además trufadas también, porque tenéis toda la información la podéis consultar en la web de la campaña que hemos llamado, como os decía, La moto, la solución. Pues también es muy interesante oír lo que nos cuentan los motoristas, porque al final nos damos cuenta de que realmente el motorista, a diferencia del conductor de automóvil, el conductor de automóvil muchas veces, pues la mayor parte de los casos, llega al automóvil porque necesita movilidad, necesita ir de un sitio a otro, llevar a la familia, a sus hijos al cole o viajar. Pero también hay gente que va en moto, básicamente en scooter, también por temas de economía, movilidad, facilidad para moverse por ciudad, para aparcar. Pero yo diría que la gran mayoría de la gente que va sobre 2 ruedas, aquí incluiría incluso las bicis, pues
son aficionados. A mí me ha encantado este ejercicio que hemos hecho de preguntar a los motoristas y luego de preguntar a un panel de expertos y preguntarles acerca de las inquietudes de los motoristas de verdad, de a pie o de a rueda, habría que decir en este caso, ver la sintonía que hay. Hay una enorme sintonía. Yo creo que estas charlas van a ser muy interesantes porque realmente creo que la moto es una parte de la solución, que se puede avanzar mucho en el uso de la moto, en conseguir que la moto eh, sea una opción deseada y razonable, que ahora no lo es, porque precisamente ANESDOR, la Asociación Nacional de Empresas del Sector de las Dos Ruedas, hizo un estudio que a mí me parece que es un referente, porque preguntaban a un montón de usuarios que no eran motoristas, usuarios de coches, qué les parecía la moto como solución al tráfico urbano. La inmensa mayoría, pero estoy hablando, creo que más cerca de un 80 que de un 70%, respondía que efectivamente la moto era una magnífica opción para el tráfico. La siguiente pregunta es, ¿por qué no vas en moto? No decían porque, no sé, o porque es cara, o porque no tengo dónde guardarla. Bueno, alguno decía eso, pero la inmensa mayoría, otra vez hablamos del 70-80%, decían que porque lo consideran un vehículo inseguro. Yo creo que eso es una de las cosas, uno de los problemas que hay que superar para que la moto se convierta en una solución y para que los motoristas podamos seguir usando y disfrutando de nuestra moto sin ningún tipo de riesgo. Bueno, ya he llegado al final. Ya tenéis aquí donde podéis entrar a encontrar más información. No me habéis interrumpido nada, o sea que estoy un poco decepcionado, pero bueno, ahora es vuestro momento si alguno quiere hacer alguna pregunta o tiene alguna duda. A ver, por ahí veo que mueven el micro. Yo tengo una pequeña duda. 300.000 asociados al club. ¿Os habéis planteado alguna manera de hacer llegar este nuevo podcast, este nuevo proyecto a todos esos asociados? Hombre, no es que no lo hemos planteado, es que es el objetivo. Lo cierto es que este podcast nos gusta mucho, creemos que puede hacer mucho favor a la moto y va a llegar incluso al que no se ha asociado, pero siempre el centro de gravedad del club son los motoristas y, por supuesto, los clientes de Mafre. Sí, sí, además tenemos, ya sabes que los motoristas es gente muy inquieta y muy activa. La verdad es que todo lo que hemos hecho en esta línea ha tenido mucho éxito. Yo creo que los podcasts, a lo mejor no somos muy optimistas cuando decimos que queremos convertirlo en un podcast de referencia del mundo de la moto, pero realmente nos lo creemos. Pero desde luego el objetivo principal son esos 300.000 motoristas que son socios del club. ¿Alguna pregunta más? Sí, muchas gracias por la charla y quería preguntar un poco si nos puedes comentar qué percepción hay entre los distintos tipos de motos. Bueno, hemos hablado de motos, de scooters y dentro de la sostenibilidad, ¿qué opinas de las motos eléctricas y si eso puede cambiar la percepción de la sociedad en general y bueno, de los motoristas y los usuarios de scooters? Bueno, lo primero, las gracias os las tengo que dar yo a vosotros por estar un viernes a estas horas escuchándome a mí, que eso me parece que tiene mucho mérito. Bueno, a ver, me decías, tipos de motos. Es que la moto tiene mucha más capacidad de seducción que el automóvil hoy día. Bueno, hoy día siempre. Yo diría que ahora se está acentuando porque por la evolución que tiene el automóvil y en cambio la moto está teniendo otra evolución diferente, tiene más capacidad de encanto. Pero eso no quiere decir que los fabricantes estén ofreciendo productos pensando en la sostenibilidad, en la practicidad y que los clientes y los usuarios no demanden ese tipo de productos. En el caso de la moto, a diferencia de los coches, a día de hoy está clarísimo. Está clarísimo, porque en el mundo del automóvil hablas de coches eléctricos, híbridos, para viajar, la autonomía. En el caso de la moto está clarísimo. Hoy por hoy, entorno urbano, eléctrica. Entorno interurbano, salida a fin de semana, viaje, moto convencional, porque no hay motos híbridas. Las va a haber, pero a día de hoy no las hay. Yo creo que efectivamente la moto eléctrica, el scooter eléctrico, porque cuando hablamos de motos eléctricas, hay motos eléctricas, motos de verdad, y algunas muy potentes y muy rápidas, pero estamos hablando de scooter o motos, aunque sean motos, siempre
pensando en el ámbito urbano de cercanías. Lo amplío un poco más. Alguien que vive, no sé, a 20 kilómetros de la ciudad. Yo creo que, como tú dices, y te doy la razón en eso, la moto eléctrica está también haciendo mucho en favor de la moto, porque también te digo una cosa, hay un fenómeno muy curioso. Hemos hecho estudios y también lo hemos podido ver por nuestra experiencia personal. Recordáis que en un momento dado se permitió que la gente que tenía un carnet de coche con más de 2 o 3 años, recuerdo, podía llevar motos de hasta 125 con el carnet de coche. Esto fue muy polémico en su momento porque decían, perdonad, que era un peligro alguien sin experiencia llevar una moto. Luego se demostró estadísticamente que no, que eran gente muy prudente y que no eran especialmente peligrosos. Pero de esa gente había usuarios que no conocían la moto y se engancharon a la moto y pasaron a otras motos mayores y no la conocían. Perdón. Y yo creo que con las motos eléctricas va a pasar igual. Yo ya conozco casos de personas que usaban bicis eléctricas de estas de sharing en la ciudad, luego pasan a usar motos y dicen, qué bien se va en moto, qué sensación de libertad, qué movilidad. Oye, pues al final me voy a acabar comprando una moto. Yo creo que las motos eléctricas van a crecer muchísimo en nuestras ciudades, ya sea como moto de alquiler de uso, como moto en propiedad para alguien que necesite movilidad en la ciudad. Y luego, me estoy enredando mucho, pero es que esto lo quiero contar. Disculpadme. Os diría, hace 30 años, la moto más vendida en España era una deportiva. Y ahora, para encontrar la primera deportiva en la lista de ventas, se tiene que ir a puesto 20 o 30. El usuario de moto se ha civilizado mucho, se ha racionalizado mucho y compra motos muy razonables. Muchas de ellas trail, porque son muy prácticas, pero digamos que entre trail, las motos naked, que como sabéis son motos sin carenado, que pueden tener una cierta connotación deportiva, pero no son radicales, motos de turismo, son la inmensa mayoría de las motos grandes. Yo creo que cada vez más el motorista se ha concienciado más y también se ha concentrado más en la formación, porque os doy una pincelada de los resultados de la encuesta. La inmensa mayoría de los motoristas, de los que van en moto, de los que usan moto, la inmensa mayoría, estoy hablando de más del 90%, coinciden en que los cursos de moto, hacer cursos de moto, adicionales a lo que para sacar el carnet. No estamos hablando de sacar el carnet, estamos hablando de mejorar tu nivel de conducción. Son imprescindibles y que además, cuando los han hecho, ellos se sienten más seguros. Nosotros hemos ido más lejos. Es que a veces hemos hecho estadísticas y hemos visto que el grado de, por ejemplo, en grupos de moteros que salen a menudo, los que hacen cursos tienen menos accidentes que los que no lo hacen. Tienen más recursos y además, como dice un amigo mío, cuando vas a un circuito puedes quemar el gusanillo con toda seguridad. Pero yo creo que más que eso una moto es difícil de conducir porque tu peso influye, tiene frenos independientes de delante y detrás, acelera mucho, no frena tanto como un coche. Yo creo que tener cursos y formarte regularmente, yo diría, en la conducción de la moto es algo muy positivo. No sé si te contesto a tu pregunta o incluso me he excedido. Muchas gracias. Gracias a ti. Máximo, tenemos una pregunta que nos llega a través del chat de nuestro streaming y dice lo siguiente. Hola Máximo, has comentado que eres usuario de moto. En el caso de utilizar la moto en entorno urbano, ¿has podido probar alguna moto eléctrica? En caso afirmativo, ¿qué diferencias has notado en ciudad respecto a una moto de gasolina? Gracias. Y luego también nos dice, a nivel de podcast, ¿crees que sería interesante hacer podcast con los propios socios del club? Gracias. Es Ensinetti Waltz. Voy a empezar por la última pregunta porque es la más fácil. Estoy convencido. Yo creo que todo lo que sea dar voz a nuestros socios, que son amigos, porque es que cuando vas a los eventos y hablas con los socios, esto es muy fácil en el mundo de la moto, pero es que son amigos. Te empiezas a hablar de motos y parece que los conoces de toda la vida. A mí me ha pasado de encontrarme casualmente con algún socio que va a algún evento o a alguna actividad nuestra y acabar tomándome con él unas cervezas. O sea que yo creo que sí, que tenemos que esforzarnos. Ya lo hacemos con las encuestas, pero buscar la forma de que nuestros asociados, que saben mucho de motos, que van en moto, muchos de ellos cada día, pues nos puedan aportar su conocimiento. En cuanto a la de las motos eléctricas, por supuesto, tengo la fortuna de probar bastantes motos, no tantas como me gustaría,
La moto eléctrica en ciudad es una gozada. Yo siempre digo que un periodista tiene una opinión como periodista y luego tiene la personal. Yo, mi opinión personal, me gustan mucho las motos, rodo un circuito de vez en cuando, soy un conductor prudente, de hecho, toca de madera, nunca tengo un accidente fuera de un circuito, en el circuito sí me he caído un par de veces. Pero me gusta una moto que tenga muy buen tacto de gas, en fin, una moto de verdad. Pero en ciudad me encanta un scooter. Y yo creo que el scooter ideal, si yo fuera ingeniero, que estudié ingeniería, pero tuve que dejar, hiciera un scooter ideal, iba a ser eléctrico. Os voy a dar un dato técnico, pero que vais a entender. La gran diferencia entre los motores eléctricos, hay muchas, los motores eléctricos y motores de explosión. Los motores eléctricos es que obviamente no emiten, donde lo usas, donde se produce la electricidad es otra cosa, pero donde lo usas no emiten ningún tipo de gas nocivo, es la más importante que en los vehículos urbanos, pero luego tiene otra. En una moto, todos os habrá pasado, o en un coche, si el motor no ofrece suficiente potencia, la potencia necesaria en ese momento, como se suele decir, normalmente se cala. Entonces, un motor de explosión, para dar potencia, hay que subirle de vueltas. Eso es divertido, si estás en un circuito, estás por carretera, pero cuando lo que quieres es ir de un sitio a otro, la moto eléctrica tiene una ventaja. La potencia, en realidad es el par, pero para entendernos, la potencia de un motor eléctrico la da desde 0 revoluciones. Yo siempre pongo el ejemplo de un motor de Scalextric con un coche de juguete. Si tú lo paras con los dedos, lo paras, pero sí notas cómo sigue haciendo fuerza. Los motores eléctricos tienen una entrega de potencia muy inmediata, desde 0 vueltas. Y eso hace que el tacto que te ofrece una moto, que luego resulta que a lo mejor no pasa de 90, o sea que no es muy potente, pero el tacto que te da y la movilidad que te da en una ciudad, además generalmente la batería va muy abajo, como no tienen motor, son motos que tienen una plataforma de carga, un scooter muy amplia, relativamente ligeras, a diferencia de los coches eléctricos muy pesados, una moto urbana que tampoco tiene una que pesa poco y no necesitas una autonomía enorme, son motos más bien ligeras. La verdad es que es una gozada, es una gozada. Yo os voy a decir una cosa también, aquí voy a hablar, hago de advertencia como una opinión personal. Los coches eléctricos me gustan para ciudad, pero no me entusiasman, pero me gustan para ciudad y creo que son también parte de la solución. Pero no diría que me encantan. Pero en las motos, los scooters eléctricos en ciudad, sí. Yo creo que realmente cuando lo pruebas, y si yo vivo en las afueras, pero si viviera en el centro de una gran ciudad, tendría un scooter eléctrico. Eso lo tengo claro. Espero que la respuesta le haya gustado. ¿Hay alguien más que quiera ponerme en un aprieto o no? Vale, es que el micro estaba acabado. ¿Alguna pregunta más en la sala? ¿No? Bueno, pues Máximo, te agradecemos la intervención. Efectivamente, hoy ha sido el último ponente. Nos has aclarado muchas cosas. Este vídeo no solamente ha sido en directo, sino que queda grabado. Y bueno, a los asistentes, muchísimas gracias. Sabéis que a las 9 de la mañana continuamos con el programa en estas JPod 23. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Adiós. Muchas gracias. Hasta pronto.